Dentro de la tradición de acogida y respeto a todos los credos y creencias y filosofías que ha caracterizado a la Universidad de los Andes, invito respetuosamente a quienes comparten conmigo la fe católica a que nos unamos en una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Teresa su gentil invitación y comentar a todos qué quisiera compartirles en los siguientes minutos. Básicamente son 5 partes. Primero voy a comentar un poco sobre mí mismo. La impresión que tuve al llegar a la Universidad de los Andes es que no anda mucha gente con estos hábitos por aquí. Además, son hábitos que más bien los ve uno en películas donde aparecen torturadores, inquisidores y gente que no es muy amable. Por eso quiero compartir un poco sobre quién es este servidor de ustedes y qué nos une. En segundo lugar, vamos a hablar sobre sabiduría, probablemente una de las mayores necesidades de nuestro tiempo, aunque no suele reconocerse así. En tercer lugar, dentro de todo ese amplio espectro de sabiduría, yo quiero contar un poco qué he encontrado en Cristo. O sea, ¿hay algo particular, hay algo singular o da todo lo mismo? Esa es la pregunta, entonces la vamos a abordar en esa tercera parte. En la cuarta vamos a hablar algo sobre los desafíos actuales, desafíos que no tienen etiquetas. Uno puede ser budista, puede ser ateo, puede ser cristiano, protestante o musulmán, y todos en esta casa común que es el Papa Francisco tenemos unos cuantos desafíos. Es interesante mirar esos desafíos que son comunes, porque seguramente podemos encontrar vías constructivas para abordarlos. Y la última parte es una breve reflexión que se llama la mejor versión de ti mismo. La mejor versión de ti mismo. Entonces empiezo compartiendo sobre mi testimonio, sobre mi vida, quién soy. Ya decían al presentarme, mi nombre es Nelson Medina y mi vida ha estado muy marcada, indudablemente, por el conocimiento, el estudio, la inteligencia, la universidad, las maestrías, los doctorados, los postdoctorados por una parte, y por otra parte la adoración, el amor, la oración, la caridad, cosas bonitas que encuentra uno en la religión, y una montaña de cosas feas, apestosas, ridículas, que también tenemos nosotros los sacerdotes y los religiosos. Es decir, que la vida de fe no ha sido caminar pues por un jardín y aspirar el delicioso aroma de las flores, sino también ha sido sufrir. Ahora mismo, ustedes que están atentos a las noticias, tienen que saber que los que somos católicos, y sobre todo en el caso de nosotros los sacerdotes, pues sentimos vergüenza y nos sentimos dolidos por una cantidad de cosas que están sucediendo. O sea que la vida de fe no es solamente la parte bonita, la Madre Teresa, la caridad y todo aquello. La vida de fe también ha sido lucha, y una lucha a veces complicada. Entonces mi vida ha estado un poco marcada por esas dos cosas. Comentemos un poco de esas dos autopistas. Les pido el favor de que miren lo que voy a comentar fundamentalmente como parte de este discurso. Realmente yo le pido mucho al Señor que me libre de toda vanidad, porque además no hay de qué envanecerse. Bien decía San Pablo, todo lo bueno que tenemos pues ha sido un regalo, ¿no?
Terminé mi secundaria en el año 1981 y hubo muy buenos resultados académicos, muy buenos. Eso significa que ese año yo fui el mejor bachiller de este país. También en el año 81 y en el año 82 tuve el primer puesto en ambos años en las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas, lo cual permitió que representara al país en Olimpiadas internacionales que fueron respectivamente en Washington y en Budapest. En el año 1984 fui coentrenador del equipo colombiano de matemáticas, también en la Olimpiada que se celebró en Praga. Es muy gracioso porque esas experiencias realmente magníficas, desde el punto de vista intelectual, esas experiencias también iban en cierto sentido conectadas con otras experiencias espirituales. La Praga que yo conocí era una ciudad marcada por el comunismo. No había sucedido todavía los acontecimientos del 89, ni la perestroika, ni Gorbachov, ni nada de eso. O sea que tanto la Hungría del 82 que yo conocí como la Praga del 84 eran países marcados por el comunismo. En ambos lugares, como es común en estos eventos internacionales, cada uno de los equipos tenía una persona de parte del país que servía de puente. Eso tiene un nombre técnico en cada país. Vamos a llamar aquí un acompañante, una guía. Entonces, en Hungría era una persona de nombre Ildikó, una mujer que tenía el papel muy importante de contarnos que el comunismo soviético era lo mejor que le había sucedido a Hungría. Era una olimpiada de matemáticas, pero pues esta señora en cada intervención, en cada conversación que tenía con nosotros, nos metía por los ojos, nos vendía el comunismo. Luego en el 84, la persona que nos acompañó fue una señorita de nombre Yana, supongo que eso está emparentado con Juana, pero Yana era una persona muy distinta de Ildikó, porque Yana era una chica universitaria sumamente despierta e inteligente, y esta Yana resulta que había vivido bajo el comunismo, pero ella misma era cristiana. Ella no era católica, pero ella era cristiana. Entonces nos contaba sobre los grupos de oración que tenían por allá en sótanos y un mundo así como de catacumbas, y claro, cuando uno es joven ese tipo de cosas le llama la atención. Además uno de joven uno siempre es así como rebelde. Si todos en mi familia son católicos, pues entonces yo voy a ser ateo. Pero allá era al revés, como todos en mi familia son ateos, entonces lo revolucionario era ser cristiano. Entonces esta señora tenía así grupos de oración, esta vez en este sótano, solamente unas pocas horas antes de la reunión, la gente se comunicaba, y no había teléfonos celulares, se comunicaban para decir en dónde nos vamos a reunir esta vez. A mí eso me llamó la atención. La religión no era demasiado importante para mí en ese tiempo, pero ver una persona que estaba peleando por lo de Cristo, me pareció una cosa interesante. En el año 82, me devuelvo un poquito a Hungría, también tuve una experiencia que tuvo que ver con la fe. Ya les conté que la señorita Ildikó nos estaba hablando de comunismo todo el tiempo, realmente lo saturaba uno un poco. Tuvimos una tarde libre dentro de los eventos de la Olimpiada de Matemáticas, tuvimos una tarde libre y entonces pues se podía salir y pasear. Bien, vamos a salir, vamos a pasear, vamos a conocer Budapest. Obviamente dentro de ese espíritu rebelde, repito, que uno suele tener, entonces pues nadie me va a decir a mí a dónde voy. Yo voy a caminar por mi cuenta, cosa que después uno ve que es muy peligrosa. O sea, ponerse uno a recorrer una ciudad que no conoce, además sin mapa, pero es el tipo de cosas que a veces hace uno de joven. En medio de mi camino, pues ¿qué creen que sucedió? Obviamente me perdí, me extravié. Y llegué al centro de esa ciudad que además es muy hermosa, que tiene unos testimonios de arquitectura absolutamente fascinantes. Y en todo ese camino empiezo a escuchar un edificio que tenía, para mí era un edificio que tenía una puerta abierta. Entro por esa puerta, ahí se ve el tipo que no evalúa los riesgos, ¿no? Entro por esa puerta que estaba abierta y yo oía un rumor de gente por allá. Eran unas voces femeninas, voces de mujeres, claramente mujeres mayores, y entonces me di cuenta que era una iglesia.
Era una iglesia católica, y empiezo a oír que la gente lo que estaba haciendo aparentemente era rezando, porque se veía que terminaban unos y empezaban otros. Yo no sé nada de húngaro y menos húngaro tenía en el año 82, pero me di cuenta que era algo muy parecido al rosario. Con ese espíritu aventurero, entonces seguí recorriendo la iglesia a ver a dónde me llevaban esas voces. Me encontré finalmente a un grupo de señoras, que podrían ser unas 10, 12 señoras, estaban al lado de una imagen antigua de la Virgen en el estilo de esos iconos que tienen los griegos, que tienen los ortodoxos. Estaban junto a una imagen de la Virgen. Oiga, el edificio estaba como cayéndose a pedazos. Obviamente el gobierno comunista nunca tenía dinero para mantenimiento de esos edificios, pero tampoco podía destruirlos porque eran joyas arquitectónicas. Si el pueblo se hubiera levantado en masa, se acaban con eso. Es la misma situación que sucedió, por ejemplo, en Rusia. Y por eso se preservaron muchas iglesias, porque su calidad arquitectónica impedía que los gobiernos tomaran esa clase de decisiones. Bueno, esa experiencia fue muy interesante porque yo veía el ambiente sobresaturado de comunismo por todas partes, los logros, este es el futuro de la humanidad. Realmente nos predicaban el comunismo como una especie de evangelio. O sea, no era solamente nosotros estamos bien, sino el mensaje era: si todo el mundo fuera comunista, toda la humanidad daba un gran salto hacia adelante. Era ese el mensaje que recibíamos. Y yo veía entonces la presencia omnipotente del comunismo en todas partes, y me encuentro a estas viejitas obstinadas con sus rosarios, porque además tenían sus rosarios en la mano, con sus rosarios, con sus crucifijos, rezándole a la Virgen en un edificio a punto de caérseles encima. Y entonces digo, o sea, eso me impactó, realmente me impactó bastante. Y cuando unos años después cae el comunismo y empiezan a salir como de las cuevas y de las catacumbas, empiezan a salir todas esas personas, yo me acordé de las viejitas. Eso, claro, me conmueve, porque yo veía el poder que tenía el ateísmo, el poder que tenía el comunismo. Y frente a todo ese poder, esas eran unas viejas ridículas que hacen ahí perdiendo el tiempo, con sus camándulas oxidadas, porque no había manera de meter una camándula, literalmente. Te revisaban si ibas a entrar a una Biblia, no había manera de entrar una camándula a Budapest. Pues el poco de viejitas ridículas ganaron. Y se acabó el tema ese. Esas cosas le impactan a uno. Otras experiencias que tuve con lo de las Olimpiadas de Matemáticas fue ver a los grandes genios del mundo. Decía Teresa en su presentación que esta universidad, y eso lo sabemos todos, o sea, el nivel de talento, o sea, el promedio de coeficiente intelectual que puede tener la Universidad de los Andes es de quitarse el sombrero. Bueno, eso pues me alegra, eso puede ser un gran bien para ustedes y para el país. Pero quiero decirles que no me impresiona. Yo he estado en grupos como esos de las Olimpiadas, donde el promedio de coeficiente intelectual está arriba de 160, el promedio. Ese es el nivel de inteligencia que se maneja allá. Pero había un problema. Esta es gente súper inteligente. De todas las personas que conocí, uno de los genios matemáticos, usted lo puede buscar en Google, ojalá no en este momento, es un hombre llamado Noam, N-O-A-M, Noam Elkis, E-L-K-I-E-S. Es un gran matemático. Bueno, él estuvo en la Olimpiada de Estados Unidos conmigo, éramos compañeros. Este otro gran genio, el que resolvió la conjetura de Poincaré, Perelman, ese estuvo en una Olimpiada conmigo. Por supuesto, estas son personas que a mí, en términos de matemáticas, me rebasan absolutamente. Son gente que está muy por delante. Yo veía el equipo ruso, el equipo vietnamita, el equipo chino. Las Olimpiadas de Matemáticas en esa época, no sé, creo que también ahora se califican de una manera extraña, sobre 42. De manera que son 6 preguntas, 6 problemas, cada una tiene 7 puntos. 6 por 7, 42, 42 significa puntaje perfecto. Por decirles algo, en la Olimpiada de Hungría
hubo 4 muchachos que tuvieron puntaje perfecto en la Olimpiada. Todo lo hicieron perfecto. Y digamos, o sea, esos sacaron 42 y los otros 2 sacaron el uno 40 y el otro 39. O sea, los torpes, los brutos, sacaron 39 o 40. En esa misma proporción, los colombianos estábamos sacando menos de 20. O sea, para que usted vea con qué tipo de genios estamos tratando. Pero esas personas, esos genios, que por supuesto a uno de joven le impactan y uno dice, Dios mío, existen genios. Estoy dando la mano a un genio. Esas personas presentaban una serie de patologías en su comportamiento, en su modo de relación, de manera que, teniendo sumo respeto, mis amigos, por todas las personas, realmente su comportamiento no parecía el del genio, sino más bien una persona que estuviera en la otra condición, como si tuviera gravísimas limitaciones intelectuales. Luego fui entrando más en ese ambiente académico y me fui dando cuenta de más cosas, de los problemas, de los miedos, del aislamiento, de la patología. Les hablé antes del señor Perelman. Les repito, es uno de los mejores matemáticos que ha conocido la humanidad. El señor Perelman, antes de los 40 años de edad, resolvió pues ese tema de la conjetura de Poincaré. Y eso significa que se hizo acreedor y ganador de la medalla Fields, que algunos de ustedes habrán oído mencionar. Es algo así como el Nobel de las matemáticas, con la característica de que se entrega solo cada 4 años y además se entrega a personas que tengan 40 años o menos de edad. Este señor, con semejante logro conseguido antes de los 40 años de edad, obviamente era el ganador de la medalla Fields. Pero él presenta una sintomatología extraña. Él dice que ir a recoger un premio es exhibirse como si él fuera un animal de circo. Entonces él no reclamó eso. Se ganó también otro premio que tiene $1 millón. Yo creo que es una cifra que sirve para varias cosas. Nunca reclamó su $1 millón. En este momento permanece recluido, vive con la mamá, encerrado en un apartamento. En los últimos 10 años ha concedido 1 o 2 entrevistas en las cuales, entre otras cosas, se nota que está en un absoluto abandono de sí mismo, en una dejadez de higiene, de salud, de todo. O sea, eso fue impresionante porque claramente tenemos a una persona que es demasiado buena en algo, pero uno también dice, hay algo que está fallando ahí. En fin, eso fue parte de las experiencias matemáticas, matemáticas y científicas. Durante el tiempo de mi vida, yo he presenciado y he seguido más o menos de cerca algunos de los grandes logros de la humanidad. Yo me siento muy feliz de saber que durante el tiempo de mi vida se han conseguido cosas como esto de la conjetura, cosas como demostrar el último teorema de Fermat, eso me parece absolutamente espectacular. Cosas como llegar a la verificación del lugar donde yo iba a trabajar. Es decir, mi carrera académica, porque yo entré a estudiar física y matemáticas en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional, me disculpan que no fue los Andes. Yo fui a estudiar a la Universidad Nacional y mi carrera académica iba hacia el CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN, ese centro que está entre Suiza y Francia. Mi campo era partículas subatómicas y física teórica, era lo que yo tenía que trabajar. Y entonces me alegró mucho, o sea, yo no me he desconectado de la ciencia. A mí me alegró mucho cuando se pudo demostrar que efectivamente sí existe el bosón de Higgs. Es una cosa que me parece espectacular, o sea, en el tiempo de mi vida eso sucedió. Yo puedo contar que cuando yo era joven eso no se sabía y ahora sí se sabe. Ha habido grandes logros en nuestro tiempo. Y por supuesto tengo una gran admiración por la ciencia, por la tecnología. Solo le cuento una anécdota. Cuando estábamos recorriendo Europa en el año 1982 con el equipo de las Olimpiadas de Matemáticas, pues teníamos que hacer grandes trayectos por tierra, obviamente. Y en esos grandes trayectos, las personas que nos dirigían utilizaban los consabidos mapas, ¿no? No teníamos los GPS ni esas cosas. Entonces eran unos mapas gigantescos y tenías que desdoblarlos y luego volver a doblarlos y todas esas cosas. Y yo me acuerdo conversando con nuestros amigos en el año 1982 y nosotros diseñamos
diseñamos. O sea, tuvimos la idea de lo que tenían que ser los GPS. Decíamos, mire, esto se puede conectar satelitalmente y uno debería poder ver en una pantalla en dónde está uno. Por supuesto, eso es lo que usted tiene en su celular hoy. Entonces, para mí es fascinante ver qué cosas que nosotros soñamos, que imaginamos, que considerábamos posibles y que incluso empezamos a diseñar. Nosotros hablábamos, pues no éramos tan genios como los rusos, pero nosotros hablábamos con los compañeros de cómo debería ser una tableta. Nosotros diseñamos las primeras tabletas, dijimos, una tableta tendría que ser así. Entonces, cuando aparecieron pues las tabletas, uno dice, me quitaron la idea, he debido patentarla antes. Pero son realmente cosas apasionantes dentro de este camino. El hecho de ver a estas personas que tenían y tienen tanta inteligencia, pero que al mismo tiempo tienen tantas limitaciones en su relación social, problemas de egoísmo, paranoias enfermizas, paranoias clínicas, como parece que es el caso de Perelman. El hecho de ver todo eso, pues también lo cuestiona uno. O sea, yo me di cuenta que la ciencia era y me sigue pareciendo algo absolutamente maravilloso de la mente humana y de la humanidad. Es algo precioso, pero es algo que no está exento de riesgos. Y les voy a contar algunos de los riesgos que vi y que sigo viendo con respecto a la ciencia. Por ejemplo, está el tema de las manipulaciones a gran escala. Estudiar al ser humano es fascinante, pero una pregunta que no suele plantearse con mucha claridad y que es vital, es ¿para qué lo estudias? Tú puedes estudiar al ser humano para servirlo, o tú puedes estudiar al ser humano para servirte de él. Tú puedes estudiar al ser humano para hacerle mejor la vida, o tú puedes estudiar al ser humano para convertirlo en un esclavo feliz. Y en ambos casos se necesita muchísima inteligencia, muchísima. Entonces parece que estamos sujetos en muchos aspectos de nuestra vida, estamos sujetos a lo que podremos llamar una especie de manipulación, una manipulación global. Piense usted, supongo que todos aquí somos personas que tratamos de informarnos lo mejor posible, piense usted qué fuente de noticias es fiable. Cada vez es más difícil. Y eso significa que nuestras ventanas al mundo están condicionadas por los colores de las ventanas y los colores de las ventanas los manejan otros. Entonces, hace rato se sabe, por ejemplo, cuál es la agenda que puede tener CNN. Hace rato se sabe la agenda que puede tener la BBC, o que puede tener Fox, o que puede tener Sputnik, o que puede tener Al Arabiya o Al Jazeera. Entonces, si cada uno tiene su agenda, parece que la posibilidad misma de informarnos, la posibilidad misma de saber qué es lo que está sucediendo, ha quedado severamente limitada. En el curso de estos últimos años, todos hemos contemplado, por ejemplo, con impotencia, la manera como ha sido destruido por distintas fuerzas el país de Siria. La última vez que oí un estimado decía, se necesitan 100 años para reconstruir a Siria. Es que es una ciudad tras otra, tras otra, tras otra. Las redes de mercado, las redes de conocimiento, los talentos, todo ha sido aplastado. Y sin embargo, ¿quién de nosotros en este auditorio podría estar absolutamente seguro de explicar esa crisis de Siria? Yo he oído a 3 expertos distintos explicar a Siria y cada uno da una versión diferente. ¿Dónde está la verdad de Siria? ¿Qué está pasando realmente en Siria? ¿Qué es lo que hay realmente ahí? Ese tipo de cosas no se dicen. Entonces, da la impresión de que en términos de información hay una capacidad de manipulación global que es escandalosa. Es decir, da la impresión de que se ha llegado a un punto en el que los principales medios de información están bajo poderes superiores, y esos poderes superiores con inmensa astucia son los que determinan qué es lo que quieren que usted piense. ¿Cómo se hace para detonar una serie de bombas informativas en secuencia? ¿Quién de nosotros puede resistir a una serie de bombas informativas?
Por ejemplo, si yo quiero que usted odie una determinada población y yo le planteo hoy una pésima noticia sobre esa población o esa etnia, lo que hizo Hitler con el nazi, con su ideología nazi en contra de los judíos, ellos utilizaron eso. Eran bombas informativas. ¿Tú qué haces? Y esto lo digo por supuesto con el máximo respeto hacia la población semita y judía. ¿Tú qué haces si una semana te cuentan que un judío agredió a no sé quién, y la otra semana que el judío incendió no sé qué, y la otra semana que unos judíos se fugaron con la plata, y la otra semana? Eso se llaman bombas informativas. Y si se preparan adecuadamente, una serie de bombas informativas hace que en el curso de unos pocos meses la gente empiece a odiar a un sector de la población. Eso se llama manipulación global. ¿Y quién de nosotros está vacunado frente a eso? Es muy difícil decir, yo sí sé lo que está sucediendo, porque tú y yo dependemos de lo mismo. No creo que tú tengas muchas fuentes mejores que las mías. Y es impresionante. Usted mira, por ejemplo, el canal de la BBC. Yo todos los días consulto la BBC como millones de personas. Yo desde hace 3 años le estoy siguiendo la pista a la BBC con respecto a un tema. Yo sé que ellos tienen su propia agenda, es perfectamente respetable que ellos tienen sus propósitos, yo tengo los míos. Pues ellos dentro de sus propósitos están dentro de la agenda LGBT y todo este tipo de cosas. Usted nunca verá que pase una semana, nunca pasa una sola semana, sin que el canal de la BBC o los servicios de noticias de la BBC saquen una noticia de que alguien fue maltratado, de que una pareja de lesbianas, de que no sé qué. Es decir, la idea es, evidentemente hay una consigna de un poder superior dentro de esa agencia de noticias que les dice, usted cada semana me saca por lo menos una noticia de eso. Digo esto, y tengo que ser muy claro, con absoluto respeto hacia todos los seres humanos, con todas las ideas que tengan o las tendencias que tengan. Ese no es mi problema en este momento. Lo que te quiero decir es que la astucia sirve para lograr que tú pienses lo que ellos quieren que tú pienses. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a ser libres si nuestras primeras ventanas hacia el mundo ya están pintadas de colores, si ya quieren que nosotros pensemos una cosa o la otra? Eso se llama manipulación global. Y para ser un manipulador global se necesita muchísimo, muchísimo dinero, pero también se necesita muchísimo, muchísimo talento. Como me encuentro en uno de los lugares donde hay más talento acumulado en Colombia, que se llama la Universidad de los Andes, yo les hago una súplica. Y no me mires en este momento como un sacerdote, mírame como un ciudadano del mundo. Yo te hago una súplica. Por favor, piensa muy bien a quién le vas a entregar tu cabeza, a quién le vas a entregar tu talento. Porque tú eres muy inteligente, si no, no estarías aquí. Entonces pregúntate a quién le vas a entregar tu talento y tu cabeza. Esa pregunta, por ejemplo, me la hice yo. Un hermano mío es ingeniero electrónico y ha trabajado en biomedicina. Biomedicina es un campo muy complicado, muy exigido, muy competitivo y donde no es fácil encontrar soluciones porque tienes que unir cosas tan distintas como, por ejemplo, la hemoglobina y el sílice, y eso no pega tan fácil. Bueno, mi hermano está trabajando ahí, ha tenido que hacer grandes esfuerzos. Él vive en California, trabaja para un laboratorio en California, y una vez nos pusimos a hablar de sus opciones profesionales. Me encantó lo que él dijo, y por eso quiero recordarlo aquí. Mi hermano se llama Carlos. Nos pusimos a hablar con Carlos, y él me decía, una cosa que yo tengo clara en la vida es que la inteligencia que yo tenga no debe servir para hacerle daño a nadie. Él ha recibido ofertas del Departamento de Defensa, no sé si esto debería decirlo aquí, además se está grabando, pero bueno, ya lo dije. Ha recibido ofertas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para trabajar como ingeniero electrónico. Y él tiene reservas, con todo el cariño a los Estados Unidos, él tiene reservas de si para eso Dios le dio inteligencia o no. Entonces, a mí me parece que es bueno que uno como ser humano se plantee eso. ¿A quién le va a servir mi inteligencia? ¿Solo le va a servir al capitalismo salvaje? ¿Solo le va a servir a los que tienen sus propios propósitos y sus macroagendas para dominarnos a todos? Todas estas cosas, hermanos, me fueron llevando en una tónica muy interesante para mí, una tónica de cuestionamiento. No es que uno deje de pensar. Esta frase me fascina. A mí Dios nunca me dijo, deja de pensar. A mí Dios me dijo, hazte creyente. A mí Dios me dijo, cree. Dios no me dijo, no pienses. Lamentablemente algunas personas se confunden y creen que tener fe significa dejar de pensar, y otros piensan que tener mucho conocimiento significa perder la fe. No veo yo que eso sea necesario.
Bueno, otros peligros que trae la ciencia si la dejamos sin ningún tipo de restricción ética son los siguientes. Mire usted, por ejemplo, los temas de igualdad social. Un lugar donde es muy interesante estudiar la igualdad social de una manera que muchos jamás nos hubiéramos imaginado es Oxford. Mi doctorado lo hice en Dublín, en Irlanda. Hice un doctorado sobre la unidad del ser humano allá en Dublín. Y tuve pues ocasión y necesidad de viajar, como muchos de los que hacen sus doctorados, de viajar a otras partes. Uno de los lugares a donde tuve que ir es Oxford. Bueno, Oxford es un lugar bien interesante por una montaña de razones. Una de esas razones es porque en Oxford, y lo mismo que en Cambridge y en otras universidades, la London School of Business y toda esta gente, se ha ido popularizando el uso de sustancias que en inglés llaman enhancers. ¿Un enhancer qué es? Un enhancer se supone que es una sustancia legal, esperemos que sea legal, me imagino que no todas lo son, que potencia tu cerebro de alguna manera. O sea, a medida que vamos conociendo, de nuevo inteligencia, ¿no? A medida que vamos conociendo mejor cómo funciona el cerebro, pues vamos entendiendo que hay muchos procesos eléctricos, bioquímicos, y que tal vez esos procesos se pueden acelerar. La versión colombiana del enhancer se llama Red Bull. Entonces, la idea es que si usted toma ciertas sustancias, su cerebro conecta mejor, o usted maneja mejor su sueño, o usted maneja mejor la memoria. Bueno, eso suena interesante. Lo que sucede es que los verdaderos, los enhancers que son el top del top, valen muchísimo dinero, muchísimo dinero. Es decir, si usted quiere algo que realmente tenga un efecto muy profundo en su cerebro, porque usted quiere ser smart, pero más smart, pero super smart, si usted quiere ser super, entonces usted empieza a tomar enhancers. Un matemático que utilizaba esto, no lo estoy recomendando en ningún momento, por favor no probarlo en casa. Un matemático que hacía esto es el gran famoso llamado monje de la matemática Paul Erdős, por cierto, húngaro de nacimiento, Paul Erdős. Él estaba todo el tiempo tomando enhancers. Entonces, uno de los problemas de los enhancers es que por una parte se apoya en el conocimiento, o sea, tú tienes que saber mucho del cerebro para ver cómo mejorar el cerebro, pero el otro problema es que afianza y perpetúa la desigualdad social. Evidentemente, si solo las élites pueden comprar los enhancers, quiere decir que las élites se perpetúan. Si yo soy el único que puede tomar unas pastillas que valen $115 cada pastilla, me tengo que tomar 3 a la semana, pues eso no lo va a poder el estudiante pobre. El estudiante que tiene menos recursos no va a poder eso. Pero si yo estoy tomando todo el tiempo eso, supongamos que no tiene efectos colaterales, simplifiquemos el problema ético. Si yo estoy tomando eso todo el tiempo, pues mis resultados académicos, mi resultado en una entrevista, mi resultado en un examen de entrada va a estar automáticamente en el top del top. De manera que en el momento en el que la Universidad de los Andes, en el momento en el que la universidad, que sea Harvard, Yale, el momento en el que la universidad me vaya a hacer un examen, yo automáticamente voy a estar en el 1% superior de todos los demás. Porque resulta que yo hace mucho tiempo estoy sometiendo mi cerebro a este tipo de sustancias. Eso quiere decir que yo voy a recibir la mejor preparación y cuando vaya a aspirar a un cargo, yo voy a tener el mejor cargo y ese mejor cargo me permite tener mejor dinero para que mis hijos tengan los mejores enhancers y usted ya se da cuenta en el problema ético y moral en el que estamos. ¿Y quién para eso? O sea, ¿quién les dice a los estudiantes de Oxford que muchas veces, como tantos otros estudiantes, tienen que pasar casi, en ocasiones 2, 3 noches casi sin dormir? ¿Quién les dice a ellos que no utilicen eso? ¿Y qué significa eso para el panorama mundial? Bueno, estas cosas, estos descubrimientos, y ahí termino la primera parte, realmente me fueron agrietando en una especie de idolatría. Yo digo muy claramente, siempre en mi testimonio digo, la culpa no es de la ciencia. La ciencia es extraordinaria, el conocimiento es extraordinario, la culpa es de nosotros. La culpa es de nuestro corazón que se vuelve idólatra. Y lo que ustedes están viendo en este momento aquí es una persona que idolatró la ciencia. Ese soy yo. Pero claro, a medida que me iba dando cuenta de estos problemas y otros que tengo aquí escritos, pero que no quiero alargarme más en este primer punto, lo que sucedió con esto fue que me di cuenta, oye, no todo es conocimiento.
No todo es conocimiento, no todo es astucia. No todo es ser súper, hiper, mega smart. No todo es eso. O sea, la humanidad está perdiendo algo vital si simplemente nos concentramos en ser más y más inteligentes, con más y más memoria, con más y más creatividad, con mejor y mejor diseño. Algo fundamental estamos perdiendo ahí. Y en esa, digamos, en esa especie de crisis existencial que se iba desarrollando dentro de mí, pues resulta que hubo gente que me invitó a algo que tenía un aspecto muy diferente. Y a eso a lo que me invitaron fue grupos de oración. Promedio de coeficiente intelectual en el grupo de oración, dejémoslo de este tamaño. Pero creo que no era exactamente el promedio de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Pero la gente aquella de la oración, que se parecían a mis viejitas de Budapest, porque ese tipo de personas empiezan a parecerse unas a otras. Yo creo que hay unos códigos secretos de todos los que son pobres y aprenden a creer. Yo creo que hay unos códigos secretos. Yo creo que hay gente que a veces con una sola sonrisa como que hace un login en el corazón del otro. Y con esa sonrisa está como diciendo, yo en el fondo sé lo que tú estás diciendo, yo en el fondo sé lo que tú estás sintiendo. Entonces, bueno, esos grupos de oración empezaron a cuestionarme y me di cuenta que a través de una herramienta que se llama la predicación de la palabra de Dios, pueden suceder cosas interesantes en los corazones de las personas. Hablemos de los bienes de la sabiduría, es la segunda parte. Yo creo que la sabiduría es una gran necesidad de nuestro tiempo, de verdad que sí. Porque la sabiduría, según dice Santo Tomás de Aquino, es la que le lleva a uno a hacerse preguntas incómodas, pero muy necesarias. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son las primeras causas y cuáles son los últimos fines? De hecho, en toda ciencia, sobre todo en la ciencia fundamental, eso es lo que se busca. Las exploraciones antiguas o recientes sobre teorías de campo unificado en física, lo que buscan es eso, o sea, ¿cuál es la primera ley? ¿Cuál es la ecuación primera del universo? Algo así parecido. Buscar las primeras causas y los últimos fines, eso nos hace bien. Pero ¿qué pasaría si uno empieza a preguntarse no solamente por primeras causas y fines dentro de un campo específico? ¿Qué pasa cuando uno empieza a preguntarse por primeras causas y fines en rangos mucho más amplios, incluso atravesando distintas disciplinas? Por ejemplo, uno se pregunta ¿cuál es el fundamento último de la ley civil? ¿Qué es lo que hace que un conglomerado de personas diga, en este país está permitido esto, o en este país está prohibido esto? ¿Cuál es la razón última de eso? Aquí viene mi segunda invitación para todos ustedes, querido personal, estudiantes, docentes y quienes puedan oír estas palabras. Esa búsqueda de sabiduría es interesante, eso te humaniza, eso te pone un plus. Porque, por ejemplo, en el campo de la ley están sucediendo cosas que son preocupantes. Para muchas personas, ley significa simplemente lo que obtuvo mayoría en un parlamento. Pero el problema es que los parlamentarios son sobornables. Los parlamentarios tienen sus intereses. A los parlamentarios se les puede hacer lobby. A los parlamentarios se les puede amenazar. A los parlamentarios se les puede convencer. Cuando digo soborno no me refiero simplemente aquí está una bolsa de plata para usted. Hay muchas maneras de persuadir suavemente. Entonces, hágase esta pregunta por favor. Si las leyes las hace un grupo de personas y esas personas, simplificando, esas personas son entre comillas sobornables, entonces quiere decir que las leyes no las hacen ellos, las leyes las hacen quienes tienen el poder para. Y resulta que las personas que tienen ese poder para, quizás están en el país o quizás están fuera del país. Entonces, ¿quién manda finalmente? Entonces, ¿quién es el que hace las leyes finalmente? Si uno no entra en este tipo de cuestiones, si uno no entra en este tipo de análisis, uno es un engranaje de una máquina a la que uno nunca le ve el rostro. Y a mí no me extraña que muchas personas se sientan deprimidas y sientan que su servicio o su trabajo, porque no lo ven como servicio, es absurdo. Efectivamente, cuando uno no sabe para quién está trabajando, cuando lo único en lo que consiste tu vida es, cuando se mueva este engranaje para allá, yo me muevo para acá, cuando eso es todo en tu vida, llega un momento en el que tú sientes, ¿para qué estoy en esta tierra? Y entonces uno va entrando en un ciclo, y ese ciclo se llama producir, consumir
y a entretenerse. Ese es el ciclo en el que nos vamos metiendo todos. Esas son las ruedas del engranaje. O sea, sin sabiduría somos engranajes ciegos que están metidos dentro de eso. Entonces mi único consuelo es que con la plata que logré reunir, ahora me puedo comprar el celular de última generación o me puedo dar tales vacaciones. Y entonces producimos, consumimos y nos entretenemos. Pero a medida que los entretenimientos se van volviendo vacíos, a medida que el consumo ya no nos llena, entonces vamos experimentando unos abismos de soledad que son realmente preocupantes. Por eso creo que es muy interesante el tema de la sabiduría. La sabiduría nos invita a ser inteligentes, pero no únicamente buenos para una sola cosa, así esa cosa sea resolver el último teorema de Fermat. Nos invita a ser buenos en la comprensión de áreas mucho más extensas. Esa inteligencia holística o integral, esa búsqueda de sabiduría, es algo realmente precioso. Y yo tengo la firme esperanza de que las instituciones que son líderes en un país como este, y estoy en una de ellas, las instituciones que son líderes están llamadas precisamente a eso, a cultivar una inteligencia que no sea simplemente cómo girar más rápidamente en tu eje. Porque claro, si eres un engranaje, una de las cosas interesantes es que gires sobre tu propio eje a la máxima velocidad. Pero si todas las instrucciones que uno recibe en la vida son cómo aceitar tu eje, cómo girar más rápido, cómo entenderte con el engranaje de al lado, si esa va a ser toda tu vida, tú empiezas a sentir que tu vida no tiene ningún propósito. Y un día tú dices, yo quiero otra cosa, o un día tú dices, yo ya no quiero nada. Y así tenemos una epidemia de suicidios. ¿Y dónde están sucediendo los suicidios? ¿Están sucediendo en los países pobres, desesperados, con explosión de la natalidad, con terrible subdesarrollo? No. Uno de los países campeones en el año 2017, probablemente el primer puesto en tasa de suicidios, es un país próspero con unos paisajes naturales asombrosos, con una tecnología de punta llamado Nueva Zelanda. O sea, para los que conocemos algo de Nueva Zelanda, ¿qué tiene que estarle pasando a uno para que uno se aburra en Nueva Zelanda? Pero la gente en Nueva Zelanda se está suicidando. Y el suicidio cada vez es más suicidio juvenil. Y el suicidio es cada vez más suicidio infantil. O sea que sí necesitamos, desesperadamente necesitamos modelos de inteligencia que se vayan más allá de simplemente sea muy bueno en esto y ponga a girar su engranaje al máximo, porque si lo hace adecuadamente recibirá 3 palmaditas en la espalda. La búsqueda de la sabiduría nos ayuda a prevenir los sesgos propios y los sesgos extraños o ajenos. Vigilar sobre nosotros mismos. Uno de los grandes iniciadores del método científico, Francis Bacon fue el que escribió sobre este tema, o el primero que escribió sistemáticamente este tema. Creo que vale la pena volver a su escrito. Bias, ¿no? El sesgo. Él se puso a estudiar en qué consistían los sesgos, por qué los seres humanos nos endurecemos frente a ciertas propuestas. Entonces él hablaba, por ejemplo, de los sesgos de la caverna, los sesgos de los ídolos, los sesgos del rebaño, del grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sesgo del grupo es yo pertenezco a tal institución, yo pertenezco a tal religión, yo pertenezco a tal colectivo. Entonces, todo lo que digan en contra de mi colectivo automáticamente debe estar mal. Ese es un sesgo. Es posible que la gente sea de mi grupo, es posible que la gente sea de mi colectivo y que esté diciendo cosas que son incorrectas. Entonces, una búsqueda apasionada, como la que dice el libro de la sabiduría, capítulo 8, una búsqueda apasionada de la sabiduría es uno de los grandes bienes que nosotros podríamos darle a la educación superior. Una búsqueda apasionada. No estoy diciendo tampoco nada demasiado nuevo. Desde hace tiempo, instituciones como esta propician el hecho de que usted no debe estudiar solo lo de su carrera, sino que usted tiene que asomarse a otros campos del saber. Eso está muy bien, eso es muy bueno. Solo pediría yo que necesitamos esas visiones integrales. Tal vez el oficio principal de la sabiduría, y con esto termino esta segunda parte, tal vez el oficio principal de la sabiduría es ayudarnos a encontrar verdaderas bases éticas. Tal vez la frase más controvertida que le puedo decir en este momento es: la ciencia por sí misma carece de ética. La ciencia carece de ética. La ciencia te puede decir qué sucede cuando se asesina a una persona, pero si eso es bueno o eso es malo,
Eso no te lo puede decir la ciencia misma. Tienes que introducir un elemento externo, como por ejemplo decir la vida en sí misma es un bien. O tienes que introducir otro elemento filosófico, como decir el ser está conectado trascendentalmente con la bondad. Si tú no introduces ese elemento externo, la ciencia misma no tiene en sí ética. Entonces, ¿quién le puede dar una ética a la ciencia? No puede ser simplemente una autoridad, así sea la iglesia o la que sea. De hecho, incluso en los momentos en los que la iglesia prestó ese servicio, no se trata solamente de que alguien dijo, sea el papa, el obispo o el cura, no se trata de que alguien dijo, se trata de cuál es la sabiduría detrás de eso. La sabiduría es cuáles son los argumentos. Entonces, sobre el valor de la vida humana, sobre el valor de la familia y sobre otros temas que vamos a enunciar en unos minutos, no basta simplemente el dato científico, no basta. Imaginémonos, voy a plantear un ejemplo absolutamente absurdo. Imaginémonos que una persona dijera, es bueno gritarles a los niños, es bueno gritarles duro, a pleno pulmón. Bueno, es bueno gritarles a los niños, no todo el tiempo. Pero 2 gritos al día son muy importantes para que el niño crezca sano y fuerte. Eso nos da risa. Pero supongamos que la persona dijera eso. Las leyes actuales y una serie de códigos dicen eso no se hace con los niños. Pero supongamos que la persona dijera, un obstinado dijera, un momento, ¿dónde está la evidencia científica de que gritar 2 veces al día, no todo el tiempo, no estoy diciendo que todo el tiempo, estoy diciendo 2 veces al día, preferiblemente 10 de la mañana y 5 de la tarde? ¿Dónde está la evidencia científica de que 2 gritos al día no son buenos? Muéstrenme los estudios, por favor, en revistas indexadas. Porque esa es la tiranía actual, las revistas indexadas. Lo que no está en revistas indexadas no es verdad. Entonces muéstrenme ustedes, cancelemos esta conferencia, vaya a las bibliotecas y busque revistas indexadas donde haya un artículo en cuyo abstract se lea: We have studied the situation of children that have been yelled out. Y usted no va a encontrar esos artículos. Entonces, ¿qué tal que yo, como persona ridícula que soy, qué tal que yo le dijera, no hay ninguna evidencia científica? Por consiguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que permitir durante 20 años en distintas culturas y en los distintos estratos sociales que se grite a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Después de 20 años de gritos se hace un estudio comprensivo y entonces tendremos evidencia científica de si son mejores los niños a los que nunca les han gritado a las 10 y a las 5 o si son peores los niños a los que nunca les han gritado a las 10 y a las 5. Usted sabe que lo que yo estoy diciendo es absurdo, es ridículo. Usted siente que es absurdo que en un micrófono como este se diga lo que yo estoy diciendo. Yo también sé que es absurdo, pero a esos extremos se llega en la ciencia. Mientras no haya estudios científicos, cancelamos la sabiduría del mundo. Y eso está pasando. Es decir, que los nuevos chamanes, los nuevos sacerdotes, son los científicos con sus revistas indexadas. Esos son los nuevos chamanes. Y mientras no haya algo en una revista indexada que diga eso, por supuesto, esa revista indexada ha sido revisada por pares. Es una palabra muy importante. El que no sepa lo que es revisión por pares, por favor, puede salir en este momento. Entonces uno se da cuenta que eso es ridículo. Pero ese es el mundo en el que estamos, y ese es el mundo en el que estamos porque nos estamos quedando sin sabiduría. Entonces, si una mamá, por ejemplo, si yo digo una estupidez, perdón la palabra, si yo digo una estupidez como lo de estar gritando a los niños, y una mamá dice, hey, yo no voy a hacer eso, yo no voy a gritar a mi mamá, si hay alguien al que hay que gritar aquí es a usted. Entonces yo le digo a esa señora, usted no tiene ninguna evidencia científica para lo que está haciendo, y por consiguiente, yo voy a seguir gritando a mis niños, y de hecho ya tenemos una asociación en la que nosotros nos llamamos Gritadores de Niños 10-5, es nuestro nombre. Nosotros gritamos a nuestros hijos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. No prolongo más esta discusión porque son las 4:55. Y debo ir a gritar a mi hijo. Mire, ese tipo de cosas están pasando. Ese tipo de cosas están pasando. He escogido el ejemplo más ridículo para que usted se dé cuenta de lo que significa suprimir la sabiduría popular. ¿Usted se da cuenta que la sabiduría de las mamás no cabe? ¿No cabe en las leyes? ¿Usted se da cuenta de eso?
Usted se da cuenta que cuando se hacen las grandes discusiones éticas, la sabiduría de los papás, la sabiduría de la historia, la sabiduría de la literatura, la sabiduría del folclore, la sabiduría del arte, no cuentan, porque la única sabiduría, que no es sabiduría sino acumulación de inteligencia, es la de la ciencia. ¿Usted cree que estamos mejor? Como decía por allá uno en una conferencia, ¿are we better off? ¿Estamos mejor? ¿Usted cree que estamos mejor privilegiando solamente ese tipo de conocimiento? Entonces es una posición mucho más sensata tomar en serio la ciencia y apreciar la ciencia, pero darnos cuenta de que hay otras fuentes de sabiduría. Y yo personalmente, una de las cosas que descubrí pues en este proceso de fe en el que estaba y luego mi vocación y el sacerdocio y todo aquello, una de las cosas que yo descubrí es que es absolutamente estúpido tomar la tremenda sabiduría de grandes tradiciones de pensamiento de la humanidad. O sea, usted póngase a pensar que la Biblia, por darme el ejemplo que obviamente mejor conozco, empezó a escribirse, ponerse así por escrito, hacia el año 1200 y tanto antes de Cristo, terminó de escribirse hacia el año 100, según dicen los especialistas. Oye, son 1300 años de experiencia, 1300 años, o sea, todo lo que está ahí es nonsense. Todo lo que está ahí tú lo puedes descartar simplemente porque es religión. Tú puedes tomar toda esa experiencia de vida. Ok, no seas creyente si no te interesa hacerlo, pero llámalo experiencia de vida. Tú puedes tomar esas toneladas de experiencia de vida y decir, no me importa, simplemente porque no pertenece a tu esfera intelectual, porque no pertenece a lo que es tu oficio y donde tú sacas tu sueldo. Eso no es sensato. Entonces la sabiduría nos enseña eso. La sabiduría nos enseña, o la búsqueda de la sabiduría nos enseña que uno no puede hacer ese tipo de traslaciones. Hay muchas cosas que no van a caber jamás dentro de ese tipo de estudios científicos, pero tardaríamos mucho tiempo en hacer esos análisis. Yo mismo soy profesor universitario en la Universidad Santo Tomás y tengo la experiencia de compartir sobre estos temas, porque obviamente los estudiantes que llegan a nosotros se parecen mucho al Nelson Medina hace unos años y tienen sus propias idolatrías de la ciencia. Entonces yo creo que es clave, el tema de la sabiduría es absolutamente clave, y el tema de la sabiduría significa tomar en serio mucho más que aquello que se ha ido convirtiendo en mi burbuja y mi fuente de crecimiento de ego, porque no nos digamos mentiras. O sea, si te estoy diciendo que yo he estado en auditorios y he estado en asambleas con un promedio de coeficiente intelectual de 160, te estoy diciendo que yo sé hasta dónde puede llegar el ego humano. Pero el ego nos está haciendo un daño espantoso. El ego nos está haciendo mucho daño porque el ego significa que yo me quedo solo en el ámbito y en la atmósfera donde estoy respirando el perfume que me repite, tú eres bonito, tú eres perfecto, tú eres lo máximo. Y eso es tonto. Eso no es sensato. Por eso es clave esta búsqueda de sabiduría. Pasemos a nuestro tercer punto. Para consuelo de ustedes, les comento que cada punto es más corto que el anterior. Esto es como una progresión aritmética decreciente. Entonces, hablemos un poquito sobre lo único de Cristo. Quiero subrayar el hecho de que según una tradición que empieza por lo menos en el siglo II, con San Justino, un filósofo y laico, filósofo y santo, mártir, laico, tipo interesantísimo, San Justino. La iglesia siempre ha reconocido, o en sus mejores tiempos, eso uno dice la iglesia y luego se encuentra con unas decepciones terribles, pero en sus mejores tiempos la iglesia siempre ha reconocido que hay semillas de sabiduría en todas partes. O sea que lo que yo voy a comentar ahora sobre lo único de Cristo no quiere ser en ningún momento descartar lo bueno que indudablemente puede haber en otras formas de pensamiento. Pero pues evidentemente estoy aquí como cristiano y como sacerdote. Básicamente voy a comentar tres cosas. La primera es la particularidad que tiene la Biblia como libro de literatura nacional. Resulta que si usted examina todas, y cuando digo todas es todas, las manifestaciones de literatura nacional, usted se encuentra con un hecho sorprendente, y es que en todos los países la literatura nacional, esa literatura que corresponde a los periodos épicos fundamentalmente, siempre exalta al mismo país, siempre. Entonces usted mira por ejemplo la literatura griega antigua, ¿y de qué habla? Pues de lo grandes que son los griegos. Si usted mira la literatura antigua de Egipto, es eso, la literatura antigua hindú siempre es eso. Pero hay un país que es la excepción, un país, una nación, una raza, un pueblo, no sé qué nombre darle, y ese es el pueblo judío.
Resulta que la única literatura nacional que tienen ellos es lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y resulta que el Antiguo Testamento no hace sino darles duro por la cabeza todo el tiempo a ellos mismos. O sea, a mí esto me llama poderosamente la atención porque es un hecho objetivo, tan objetivo como el spin del electrón. Absolutamente así. Es decir, es absolutamente cierto que la única literatura nacional que tiene capacidad de autocrítica y que le da durísimo al mismo pueblo es la literatura bíblica. Eso me llama muchísimo la atención. Porque da la impresión de que todo el Antiguo Testamento está escrito y es la única literatura que ellos tienen. O sea, los judíos no tienen otra literatura nacional paralela a esta. Todo es la palabra de Dios, o sea, la Biblia, el Antiguo Testamento, lo llamamos nosotros lo que ellos tienen. Eso es lo único que ellos tienen y los desarrollos de eso, llámense, por ejemplo, el Talmud o cualquier otro tipo de desarrollo. Eso me llama mucho la atención. ¿Qué clase de pueblo es este que cuando habla de sí mismo, siempre lo primero que hace es reconocer sus errores? Eso no lo tiene ninguna otra literatura. Eso no existe en Japón. Eso no existe en Indonesia. Eso no existe en las tradiciones orales de las tribus australianas. Usted puede verificar lo que le estoy diciendo porque es así. Las tradiciones orales de las tribus australianas exaltan a las tribus australianas. Las tradiciones orales más antiguas de los imperios y las dinastías en China exaltan a China. De hecho, el carácter S, seguramente muchos saben que el carácter S, esa especie de rectángulo con una línea partida, que significa China, lo que significa es nosotros somos el centro. Eso es lo que significa. Entonces a mí eso me llama poderosamente la atención. ¿Qué clase de pueblo es este? ¿Qué clase de pueblo es este que tiene como única consigna no su propia gloria, sino darle la gloria a un Dios al que tampoco ven? A Yahvé. Eso me llama la atención. Punto número 2. Resulta absolutamente fascinante cuando nosotros nos acercamos a la Biblia. Resulta absolutamente fascinante que en la persona de Cristo parece que hubiera un propósito. O sea, no es una persona que esté obrando al azar, ni por capricho. Parece que hay un propósito. Pero cuando uno intenta comparar lo que hace Cristo y la mayoría de los intereses que tenemos los seres humanos, no cuadra. O sea, ahí viene una segunda sorpresa. ¿Qué es lo que quiere este señor? O sea, no está haciendo dinero claramente, no está buscando fama, sin embargo tiene unas pretensiones que parecen completamente sobredimensionadas. Él dice que en él se cumple toda la ley de ese pueblo. Él dice que puede perdonar pecados. Hay gente que habla de milagros. Claro, siempre existe la posibilidad de que alguien diga, bueno, pues todo eso son fábulas y todo eso es mitología. La pregunta es cuántos de nosotros nos dejaríamos asar vivos por Caperucita Roja. La mayor parte de nosotros no somos capaces de sufrir simplemente por una historia, por una fábula. Y ustedes saben que el cristianismo pues realmente creció en medio de una persecución absolutamente espantosa. Entonces, ¿cómo entiendes eso? Esta gente está diciendo cosas como que el Salvador es crucificado. O sea, todo en Cristo puede ser inspirador en cierto sentido, pero todo en Cristo también es demasiado raro. Demasiado raro porque parece que no busca lo que nosotros buscamos, pero sí busca que nosotros estemos bien, algo así como eso. Hay algunos teólogos que describen esa actitud de Cristo con una palabra muy bonita. La existencia de Cristo es proexistencia. Es decir, es una persona como que ha hecho de su vida un vivir para. O sea, exactamente lo contrario de lo que la mayor parte de nosotros hemos hecho la mayor parte de nuestra vida, que es vivir, pero para nosotros mismos. Entonces, eso llama poderosísimamente la atención en Jesucristo. Es decir, o todo es mentira, o todo es un invento, pero es un invento entonces suicida. Porque si yo tomo como referencia, por ejemplo el caso mío como sacerdote, si yo tomo como referencia y si yo les digo aquí en público, mi referencia, mi modelo es Jesucristo, lo primero que vas a hacer tú es ponerte críticamente delante de mí y vas a decir, pues si su modelo es Cristo, ¿usted por qué no se parece a Cristo?
Entonces, si yo tomo como modelo a Cristo, y si digo que Cristo es humilde y es generoso y es pobre y es casto y todo ese tipo de cosas, lo primero que usted va a hacer es decir, ¿y usted por qué entonces no se parece a lo que usted mismo predica? Entonces, ¿por qué la iglesia, en vez de disminuir, hay excepciones, pero en general en su enseñanza, ¿por qué en vez de disminuir la figura de Cristo, lo sigue presentando obstinadamente como un modelo, que es el primer modelo que nos denuncia a todos nosotros, especialmente a los sacerdotes? Cada vez que sucede un escándalo de sacerdotes, y eso se multiplica, y además estamos en lo de la manipulación de la información global, pero cada vez que sucede un escándalo de sacerdotes, con toda razón la gente dice, ¿usted por qué no se parece a eso? O sea, ¿usted por qué anda predicando a ese Cristo? Y resulta que usted es un depravado, usted es un egoísta, usted es todas esas cosas. Y tienen razón en criticar. Entonces la persona de Cristo resulta absolutamente fascinante, porque todo intento de decir que es un invento, que es una fábula, nos deja con más preguntas que respuestas. Si efectivamente Cristo fuera una fábula, es la fábula más suicida que se ha predicado en el mundo, porque cada vez que predico esa fábula, la gente tiene más argumentos para criticarme a mí. Hace poco estábamos recordando a un papa, el 3 de septiembre se celebra San Gregorio Magno en la Iglesia Católica, y estábamos recordando al Papa Gregorio que se dio cuenta de esto que yo estoy diciendo. Gregorio decía, cada vez que hablo de Cristo tengo que denunciarme a mí. Sentía que era muy incómodo predicar de Cristo, y créanme que yo vivo exactamente lo mismo. O sea, para mí sería más cómodo predicar los dioses griegos. Esos dioses sí son muy sabrosos. Esos dioses son espectaculares. ¿No ve que yo soy seguidor de Ares? Como soy seguidor de Ares, por eso tengo derecho a desfogar mi ira, ¿ves? Yo soy ariano, entonces yo puedo desfogar mi ira. No solo eso, en mis ratos libres me fascina Afrodita. Como soy seguidor de Afrodita, ya te imaginarás el nivel que tengo. O sea, esos dioses son cómodos. Cristo es un Dios incomodísimo, incomodísimo. Y predicar a Cristo no hace sino denunciarlo a uno. Y créanme que en esta época es bien sobado, bien difícil. Es bien complicado. Entonces, y aquí termino la parte de Cristo. Es ahí donde uno se da cuenta que realmente Cristo no es solamente una respuesta. Como me dijo un padre que me ayudó en mi proceso vocacional y que muchos de ustedes conocieron, el padre Rafael García Herreros, de los iniciadores de los grupos de oración y la renovación carismática aquí en Colombia. Como decía García Herreros en una conversación que tuvimos él y yo en esa época estudiaba física y matemáticas, me puse a hablar con él porque yo tenía todas estas inquietudes, y entonces me dice él, ¿usted qué hace? Le conté lo que hacía. Y me dice, pues entonces usted seguramente tiene que resolver muchos problemas. Le dije, pues sí, tengo que resolver muchos problemas. Y me dijo, ¿ya resolvió el problema de Jesucristo? Yo nunca había pensado que Jesucristo fuera un problema. Porque a mí me habían enseñado desde la catequesis del colegio, me habían enseñado que Cristo es tu amigo, que Cristo es la respuesta. Después he descubierto que la catequesis no puede ser tan superficial y que la catequesis superficial nos ha hecho mucho daño. Resulta que Cristo sí es respuesta, pero Cristo también es pregunta, y que Cristo, o sea, si uno lo toma en serio, realmente lo sacude, lo cuestiona. Y muchas veces el efecto de ese cuestionamiento es que uno dice, posiblemente, muy posiblemente me estoy equivocando. Muy posiblemente me estoy equivocando. En el caso mío, eso condujo pues a esta vocación, pero yo sé que ese cuestionamiento tiene muy distintas rutas en muchas personas. Hablemos algo de los desafíos comunes. Los desafíos comunes que quiero mencionar, acuérdense que esto es una progresión aritmética. Los desafíos comunes son 3. ¿Qué hacemos con la soledad? ¿Qué hacemos con la falta de sentido? ¿Y qué hacemos con el futuro de la procreación? 3 problemas muy serios. La gente se está muriendo de soledad. Las relaciones de pareja son un encuentro de soledades. Pactos muchas veces externos, adornados por la espectacular belleza que suele tener la juventud, pero la gente está en una soledad muy grande, muy, muy grande. Personas casadas con gran soledad. Por las recientes declaraciones de un sacerdote que está dejando el ministerio sacerdotal, la gente cree que el gran problema de nosotros los sacerdotes es la soledad. Pues yo les quiero decir una cosa, yo he encontrado soledad en todas partes. Es verdad que un sacerdote puede
sentirse en una gran soledad y bueno, no es el momento de entrar a discutir eso. Digamos que no es el caso mío, o sea, yo he encontrado tanto amor, tanto, pero tanto amor. Yo he encontrado tanta gente de la que yo puedo decir, realmente me quiere y me apoya. Sobre todo con tanta porquería que ha salido en la Iglesia Católica. Yo he encontrado gente que se le humedecen los ojos y me dice, yo voy a rezar por usted. O sea, están viendo el nivel de escándalo y de asco que puede llegar a haber en la Iglesia Católica y llorando le dicen a uno, yo voy a rezar por usted. O sea, yo sé que hay gente que me quiere. Yo tengo amor en mi vida, pero muchísimo, muchísimo. De hombres y de mujeres, de familias, de parejas, de jóvenes, de niños. Para mí es absurdo que se diga el tema ese de la soledad, pero bueno, en fin, orar supongo. El hecho es que yo he visto mucha más soledad en otras personas. Yo he visto personas que tienen un Facebook lleno de sonrisas y un corazón lleno de heridas. Yo he visto personas que tienen tantas cosas lindas en su Instagram y tantas cosas feas en sus recuerdos. Yo he visto personas que son agradables, pero son agradables porque sienten que si no agradan, terminan de hundirse. Yo he visto personas que se esfuerzan tratando de ser agradables para no terminar de hundirse en su soledad. ¿Qué hacemos con eso? Es decir, mientras salen los resultados en la revista indexada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso de verdad? ¿Qué hacemos para aprender a ser de nuevo? Alguna vez parece que lo supimos mejor. ¿Qué hacemos para aprender a ser de nuevo más amigos, más hermanos? ¿Qué hacemos para que nuestros estudiantes, por ejemplo, aprendan que no solo tienen que competir con el de aquí, con el de allá, porque este es el que después me va a quitar la patente y este es el que me va a quitar el préstamo y este es el que... ¿Usted es consciente en qué infierno viven algunos de nuestros estudiantes? ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted sabe lo que es pasar 3, 4, 5, 7, 10 años de su vida conviviendo todo el tiempo con la mejor sonrisa con personas que usted siente que en el fondo son su competencia y por consiguiente potencialmente sus enemigos? ¿Usted se imagina lo que es convivir con ese tipo de personas? Esa es la soledad que está viviendo mucha gente. Ese medir las palabras para no comprometerse. Uno como sacerdote ve esto todos los días, sobre todo con los jóvenes. Yo tengo el corazón roto no solo por toda la basura que muchas veces aparece en la iglesia, también hay cosas buenas. Pero tengo el corazón roto no solo por mi iglesia católica, tengo el corazón roto por los jóvenes. Porque muchas personas se están dando cuenta que en las relaciones afectivas, cada uno mide exactamente las palabras para no comprometerse con nada, con nada. Es decir, simplemente estamos en un contrato. Y en ese contrato yo nunca te prometí nada. Pero hay algo dentro del corazón humano que reclama, yo quiero a alguien que sí me prometa, pero sobre todo que sí me cumpla. ¿Y dónde están esas personas? Estos son problemas reales, son problemas muy serios. Y necesitamos inteligencia, pero no solo inteligencia. Necesitamos humanidad, necesitamos humildad. Y ahí es donde yo digo el ejemplo de una persona como Cristo. Y sobre todo la gracia, el amor eficaz que Él ha tenido en personas tan obstinadas, tan vanidosas, tan orgullosas, tan idólatras como yo. El poder que Él ha tenido en una persona como yo, me convence de que Cristo sí tiene mucho para darle a muchísima gente. Tenemos un problema grave, el problema del sentido. ¿Qué propósito le vamos a dar a la vida? Necesitamos a alguien que reviente la rueda esa del producir, consumir y entretenerse. Tiene que haber algo más. Y yo quiero felicitar a las personas que toman tiempo para decir, yo voy a hacer un buen retiro espiritual. Yo creo que esas cosas las necesitamos. Necesitamos ese tipo de pare y necesitamos ese tipo de reflexión a un nivel mucho más profundo. Y también ahí, el ejemplo absolutamente generoso de Jesucristo a mí me parece muy brillante. Y luego tenemos el problema del futuro de la procreación. Es una cosa muy seria, muy seria. En el año 2017 hubo países con una tasa de natalidad de 1.3. Resulta que todos los estudios que se han publicado en revistas indexadas, ya no voy a molestar más con eso, ¿de acuerdo? Pero todos los estudios que se han publicado en revistas indexadas dicen que cuando un país llega a una tasa de natalidad de 2,
Dos significa que por cada pareja nacen 2 nuevos, obviamente. Cuando un país llega a la tasa de natalidad de 2, necesita de 20 a 30 años para reponerse. Para reponerse significa para no entrar en picada. Pues hay países como Alemania que tienen una tasa de natalidad de 1.7. No hay ninguna manera de salvar a Alemania, ninguna. Las medidas que tomó Angela Merkel, esa inmigración masiva, eso no es solamente humanitario. No. O sea, yo aprecio muchísimo a Alemania, pero a ver, sabemos un poco cómo funciona eso. No. Es que si no es por inmigración, eso no se salva, no hay manera. Hay una raza que tiene su componente genético muy particular, la raza japonesa. La raza japonesa tiene un componente genético particular porque esa parte de Asia, estos son datos que aprendí hace poco y me parecen fascinantes. Hay una especie humana de la época de los neandertales que fueron los devonianos. Y resulta que los genes devonianos existen también en nuestra época. Y los genes devonianos no están en todas partes. Nosotros los latinoamericanos no tenemos casi nada de eso. Pero resulta que los japoneses tienen una gran cantidad de genes de esa especie humana que existió pues hace miles y miles de años en la época de los neandertales. Los genes devonianos están a punto de desaparecer sobre el planeta Tierra. Se calcula que en 70 años la raza japonesa que nosotros conocemos habrá desaparecido completamente. Ya es irreversible el tema en Japón. Irreversible. Ya no importa lo que hagan. Ya es irreversible. Es decir, Japón no importa con emperador o sin emperador, con Abe o sin Abe, el primer ministro aquel, no importa a quién pongan, ya Japón no tiene salvación como raza, como pueblo. De manera que en los próximos 20 o 30 años van a tener que abrir puertas, quieran o no, para establecer gente que llegue allá y que pueda salvar. Eso se llama el futuro de la procreación. Nos vendieron durante demasiado tiempo, nos vendieron la idea maltusiana, ¿no? De que los recursos no alcanzaban. El problema que tenemos es que ustedes pueden hacer encuestas en los salones, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, y ustedes encontrarán que las tasas de nacimiento que yo les he dicho ya están aquí. Ya están aquí. Hagan una encuesta con las señoritas que están ahí, con las estudiantes que ustedes tienen, hagan una encuesta. ¿Cuántos hijos quieres tener tú? Y tú. Y luego hagan una encuesta, número de estudiantes y cuántos hijos saldrían de este salón. Y ustedes van a descubrir cifras del 1.5, del 1.2, del 1. Entonces el futuro de la procreación es algo muy complicado. Es algo muy complicado porque todo el mundo habla mal de las religiones fundamentalistas. Muchos hablan mal de todas las religiones, pero muchos hablan mal de las religiones fundamentalistas y resulta que las únicas religiones, las únicas razas que se están reproduciendo son esas. Entonces tú te encuentras que hay lugares donde hay una sobrepoblación musulmana y donde hay tasas de natalidad de 8. Alemania tiene 1.7. Italia tiene 1 punto algo, eso ha variado en los últimos años, 1.3, 1.6. Hace poco tuvo un repunte, llegó a 2, pero Italia está muy mal. Muy mal está Italia. Y los musulmanes tienen una tasa de 8. Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de reproducción? ¿Qué va a pasar con la procreación? ¿Qué va a pasar con el futuro de la humanidad? Hay gente que piensa que, no, pues simplemente vamos a estar menos, entonces vamos a ser más felices porque hay menos congestión, porque se distribuyen mejor los recursos. Se nota que no has oído de las protestas por el sistema pensional en Francia, en España o en Alemania. En este momento en España, creo que ya sucedió, pero tal vez estoy atrasado de noticias. En este momento en España ya se dio la vuelta la pirámide. Eso significa que ya en este momento, cada persona que entra al mercado laboral ya tiene que sostener a más de una persona que está pensionada. Eso se llama inversión de la pirámide. Dime cuántos países soportan eso y durante cuántos años. Y dime si eso está realmente metido en las agendas reales de los gobiernos reales. Entonces, mis hermanos, esos son grandes problemas. El problema de la soledad, el problema del sentido, el problema de la procreación, con todo lo que esto implica. Porque no es simplemente que entonces los parques van a estar más desocupados, ¿no? No es simplemente que va a haber menos basura. No es simplemente que vamos a utilizar menos pitillos de plástico, ¿no? El problema no es ese.
El problema es que la gran mayoría de las personas que tienen menos de 35 años ahora no tienen ninguna certidumbre pensional. Eso vale para un país como Colombia. En otros países la gente no quiere ni oír hablar de eso. En un país como Colombia, yo sé que aquí hay expertos, entonces por favor en su momento hablen los expertos. Pero lo que yo tengo entendido es que las personas que tengan 35 o menos años en este momento, eso equivale un poquito más o menos a millennials y algo más de población, no tienen ninguna certeza de futuro pensional. No importa cuánto ahorres, porque finalmente después viene una ley que dice, bueno, por medio de este decreto, entonces las tasas pensionales, si tú ahorraste toda la vida, porque todos sabemos cómo funciona el sistema pensional. El sistema pensional no es que están guardando en una cajita dorada mi dinero. No, mi dinero que yo entrego hoy, el dinero que yo entrego hoy ya se está consumiendo hoy para las personas que ahorraron hace tiempo. Entonces yo voy a vivir del dinero que produzcan los que vengan. Y no quiere nadie que venga nadie, porque las niñas de la Universidad de los Andes tienen una tasa de reproducción de 1.1. Entonces no quieren que venga nadie, pero sí quieren tener su sistema, su plan de retiro. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Y nadie le mete el diente a ese problema, porque la única manera de meterle el diente a ese problema es decir, yo quiero tener hijos, pero tener hijos es muy complicado, porque tener hijos significa tomar las actitudes de Jesucristo. Tengo que salir de mí, tengo que dar tiempo, tengo que dar amor, tengo que dar, y yo no quiero dar porque yo quiero pasear, yo quiero comer bueno, yo quiero disfrutar y quiero sacar mi tercer postdoctorado. Entonces yo no quiero dar. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Si no llega algo como el mensaje de Cristo a nuestras vidas, ¿a dónde vamos a parar? Esa es una muy buena pregunta. Si no quieres ser cristiano, por supuesto no te voy a averiguar, no te voy ni a cuestionar, ni te voy a contradecir. Pero yo sí te hago esa pregunta. Si no es con Cristo, está bien, tú tendrás tu propio sistema, pero dime cómo vas a convencer a la gente de que dé. Dime cómo vas a convencer a la niña que acaba de terminar su maestría con tremendo esfuerzo y tremenda deuda. Dime cómo la vas a convencer de que vale la pena tener 3 hijos simplemente para que la tasa de natalidad no se vaya completamente al piso. Eso no es posible sin un cambio cultural radical. Y ese cambio cultural radical se encuentra indudablemente en fuentes de sabiduría que no están todas, ahora sí es la última vez que lo digo, en las revistas indexadas. Invitación final. Hermanos está uno acostumbrado a decir en misa, ¿no? Amigos, les invito a que busquemos cada uno ser la mejor versión de nosotros mismos. Les invito a que no seamos simplemente engranajes. Les invito a que no nos dediquemos solo a producir, consumir y entretenernos. Les invito a que busquemos sabiduría. Les invito a que abramos los ojos, les invito a que podamos ver a la persona que está en el escritorio de al lado o en el asiento de al lado o en el sillón de al lado, podamos verlo como otra persona que padece. Esa parte del mensaje del Papa Francisco a mí me fascina. Aprender a mirar a cada persona como una persona que tiene también su sufrimiento. Una persona que también padece. Si ese tipo de mensaje llega a tiempo a nuestras vidas, y si cada uno de nosotros avanza para ser mejor, habrá un futuro. Porque en este barco o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Pero si renunciamos, si uno por uno vamos renunciando a ser la mejor versión de nosotros mismos, yo creo que los augurios son bastante terribles. Una vez más quiero agradecerles el tiempo que han concedido para escuchar todas estas palabras y quiero contarles que yo mismo trato de hacer esto. En mi caso eso me implicó un cambio que me llevó a esta vocación. Cada uno tendrá que hallar su propio camino, pero por favor que nadie renuncie de caminar. Muchas gracias.